Comenzó luego, Jesús comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Estoy leyendo un pasaje que en muchas de las Biblias tiene como subtítulo Los labradores malvados. Si gusta acompañarme, es el Evangelio de Lucas, en su capítulo 20, y leo nuevamente el verso 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hemos titulado a nuestra plática El odio a la autoridad, porque en nuestras Biblias, al menos tengo yo aquí una revisión 60 de Casiodoro de Reina, este capítulo 20 comienza a ser dividido con los subtítulos, que por supuesto no son parte del texto original de la Biblia, sino ayudas de los editores. Entonces el primer subtítulo de mi capítulo 20 dice la autoridad de Jesús. Es aquel pasaje que estudiamos hace una semana, en el que le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús contesta: ustedes primero respóndanme de quién era Juan, del cielo o de los hombres. A esta sección le han titulado entonces la autoridad de Jesús. Y luego la siguiente sección, los labradores malvados, que es lo que acabo de leer. Y luego viene una tercera sección en el capítulo 20, verso 19, que dice la cuestión del tributo. Si uno lee solamente los subtítulos, la autoridad de Jesús, los labradores malvados, la cuestión del tributo, pareciera que estamos tocando temas inconexos. Pero para que podamos mirar que hay un tema continuo en todos estos versículos del capítulo 20 de Lucas, yo he titulado a nuestra reflexión de hoy El odio a la autoridad. Lo que es común a estos tres relatos y lo que los unifica es el tema de la autoridad. Ahí está la pregunta de los líderes religiosos a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, los labradores que cuidaban la viña desconocen la autoridad del que ha enviado, del dueño de la viña, que ha enviado a los mensajeros y que ha enviado a su propio hijo. Y desconociendo esa autoridad, le matan. Y en la tercera sección, la pregunta es otra vez por la autoridad política, la autoridad imperial romana: ¿es lícito dar tributo a César o no? Así que
en sus diferentes aspectos. El tema de soberanía, autoridad y su correlativo, la sujeción, la sumisión, la obediencia, son aquí la esencia de lo que hemos de tocar. Y bueno, por lo pronto entonces tenemos aquí que esta parábola, recuerde que una parábola es una especie de cuentito, vamos a llamarle cuentito. Recuerde que no toda la Biblia es literal, y aquí tenemos una figura retórica que precisamente al ser figura retórica, no es literal, sino es una serie de alegorías o de ejemplos referidos a terceros objetos o personas para darnos un mensaje. Lo importante no es la literalidad, sino la verdad que los pasajes portan o contienen. Por eso no se espante cuando hay que reconocer que en la Biblia hay pasajes literales y hay pasajes no literales. Los pasajes literales no son falsos, no son mentira, pues aunque no sean literales, aunque no sea exactamente o haya sucedido lo que dicen, el contenido, la enseñanza espiritual y eterna que conllevan es la palabra de Dios. Así, cuando habla de una viña, no sabemos cuál viña, en qué pueblo, ni en qué época, ni cómo se llamaba el dueño de la viña, ni cómo se llamaban los mensajeros, ni quiénes fueron los labradores y cómo se llamaban y por qué lo mataron al hijo y cómo lo mataron. Nada de eso sabemos ni podemos saber porque no es un relato histórico, es un ejemplo figurativo, es una parábola. Entonces no nos importa la literalidad, si realmente esa viña existió y cuánto medía y cuántos arbustos de uvas contenía y en qué pueblo de la geografía se encontraba. Eso no tiene importancia, solo tiene importancia el mensaje espiritual que conlleva. Cuando dice que un hombre plantó una viña, se llama viña al campo donde se cultiva la uva. Los pequeños arbustos de donde fructifica la uva se llaman vides, la vid. Hay muchas vides en una viña. Y bueno, en la literatura profética, la viña representa al pueblo de Dios, sea al pueblo cuando era conocido como el pueblo hebreo, o en la época en que fue el reino de Israel, o en la época en que se dividió y por un lado quedó Israel y por otro Judá, o la época en que el pueblo de Dios es la iglesia, no importa, siempre la viña va a representar al pueblo de Dios. Digo que eso lo tenemos profusamente mencionado en los distintos profetas, así que cuando Jesús hablaba al pueblo y a los líderes religiosos sobre la viña, ellos comprendían perfectamente el ejemplo, comprendían perfectamente el lenguaje porque estaban familiarizados con las palabras de los profetas. Por ello me voy a permitir leer un poema del profeta Isaías, que habla de la viña, precisamente de la viña como el pueblo de Dios. Escuche, por favor. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta.
no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. He leído el capítulo 5 del profeta Isaías, del verso 1 al verso 7. Las palabras de Isaías, además de ser proféticas, es decir, un mensaje de Dios que invita al arrepentimiento, son también poesía. Y en una excelente traducción de Casiodoro de Reina, por supuesto, habrá una serie de palabras que yo le invitaría a que después usted busque en su significado y medite. Como dijimos, la palabra viña, la palabra vid, despedregar o lagar, aportillar, hollar. Y qué bueno que la Biblia, al tener que estudiarla, nos invita a conocer mejor los conceptos, a manejar mejor el lenguaje. Por lo pronto quede claro, pues, que los oyentes de Jesús entienden que una parábola sobre una viña es una referencia al pueblo de Dios. Y es a ellos a quienes se está hablando, porque si usted lee conmigo el principio del verso 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Mientras que los primeros versos del capítulo 20 hay una discusión con los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cuando Jesús en el verso 8 les dice, yo tampoco les voy a contestar con qué autoridad hago estas cosas, en el verso 9 hagamos de cuenta que Él se voltea ahora hacia el pueblo y ahora se dirige al pueblo y a ellos les dice la parábola. Y la parábola es de un hombre que plantó una viña, es decir, Dios. Las parábolas representan, como figuras retóricas, hay que encontrar su alegoría o la metáfora que representan. El hombre que planta una viña es Dios, y la viña es el pueblo de Dios. La arrendó a labradores, los labradores a los que les permite trabajar y vivir e incluso ganar de esa viña, son los gobernantes. Aquellos que acabamos de ver en el primer versículo, los gobernantes religiosos, los sacerdotes, los gobernantes de la erudición, los escribas, y los gobernantes civiles políticos, los ancianos. Al igual que en el libro del profeta Jeremías o en el libro del profeta Ezequiel, a estos gobernantes se les llama también pastores, porque el pueblo es comparado con las ovejas. No se refiere solamente a los pastores en el sentido que hoy se entendería el pastor de una iglesia, sino toda persona con autoridad sobre el pueblo, autoridad política, religiosa, económica, científica, cultural, es un pastor, es un arrendador de la viña, es alguien que tiene responsabilidad con la viña de Dios. Y luego, este hombre que plantó la viña se ausentó por mucho tiempo. Bueno, esto también es figurativo. Dios, en sentido literal, no está ausente nunca porque Él es omnipresente. Dios está aquí donde estamos predicando y está allí donde usted está mirándonos y nunca se ha ausentado del mundo. El hombre se ha ausentado de Dios, pero Dios no. ¿Qué significa entonces que se alejó por mucho tiempo el dueño de la viña? Pues significa que Dios no se hace evidente al grado de imponerse al que no quiere reconocerlo. Es decir, Dios sí es evidente para el que lo busca. Romanos capítulo 1 dice que por medio de las cosas hechas es evidente
su gloria, su eternidad y su poder. Es evidente para aquel que abre su corazón a lo eterno e infinito, el que hay algo, alguien absoluto y eterno, y que nuestra finitud, nuestra limitación depende absolutamente de lo eterno, que el sentido de nuestra vida se encamina hacia lo eterno. Así que para aquel que quiere, Dios está allí. Diría Francis Schaeffer, un escritor evangélico del siglo pasado, el título de uno de sus libros es Dios está presente y no está callado. Sin embargo, para aquel que no quiere ver a Dios, Dios no es evidente. Pero puesto que no quiere ver a Dios, Dios no se aparece de una manera que se le impone, porque entonces se perdería la oportunidad de tener fe. Recuerdo que allá en la adolescencia y precisamente después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, íbamos a predicar a la Alameda con los transeúntes, los paseantes que ahí nos encontrábamos. Y varias veces hubo personas que me decían, bueno, si Dios existe, ¿por qué ahorita no cae un rayo? ¿Por qué no se me aparece? Dios no se manifiesta así porque entonces ahora estaríamos obligados a creer en Él. Pero Dios está esperando la fe, porque la fe es una decisión, como es sin ver, es una auténtica decisión de sinceridad desde lo más profundo de nuestro corazón de decirle sí a Dios. Por eso le dice Jesús a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque no es igual decir, pues sí hay Dios porque ya lo vi, porque ya se me impuso, porque Él me obligó, a decir, sí, Dios estaba aparentemente escondido, pero habría que estar abierto y dispuesto para conocerlo, y yo he podido conocerlo por la fe. Por eso es que Dios no se hace evidente. Y los filósofos cristianos, porque hemos de recordar que la filosofía desde el siglo II hasta nuestra época estuvo llena de filósofos cristianos. Ciertamente los ha habido también anticristianos y ahora hay muchos de ellos, pero hubo siglos donde prácticamente toda la filosofía estaba unida a la teología. Y había unos filósofos que decían que la existencia de Dios no era evidente, como podría ser Tomás de Aquino o Emmanuel Kant, y otros filósofos que decían que la existencia de Dios era evidente, como podría hacerlo Anselmo de Canterbury o René Descartes. Ambas posturas son ciertas. Dios es evidente para aquel que quiere encontrarlo y quiere verlo. Por eso San Anselmo de Canterbury citaba el Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Solo el necio dice que no hay Dios. Porque la existencia de Dios es evidente, porque no puede dejar de existir el ser más perfecto del que podamos tener noción. Pero también la existencia de Dios no era tan evidente, decía Tomás de Aquino, porque era claro que había muchas personas ateas o que no querían saber de Dios o que dudaban de la existencia de Dios. Y entonces Tomás de Aquino buscaba pruebas lógicas, ontológicas, para que pudiésemos demostrar vía la razón que Dios existía. Pero, ¿por qué hemos dicho todo esto? Porque Dios está ausente y no está ausente. Está ausente porque no se manifiesta más allá de lo que la fe hasta ahora quiere recibir. Pero no está ausente porque Él está en todas partes y siempre nos ha acompañado. Aun cuando no éramos creyentes, Dios nos acompañaba. Así que encontramos una vez más la paradoja entre revelación y ocultamiento, como allá en el Sinaí cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Y Dios le contesta de una manera que a la vez que se revela se oculta, porque Dios le dice, yo soy el que soy. Y eso en un sentido es ocultamiento, porque Moisés tal vez esperaba un nombre más claro, más específico, más comprensible. Pero al mismo tiempo es revelación, porque efectivamente yo soy el que soy implica ser, además de muchos aspectos, el que se manifiesta en nuestra necesidad,
y el ser con mayúscula que da existencia a todas las cosas, el ser eterno. Bueno, este símbolo de Dios como el hombre que se ausenta por mucho tiempo, sin embargo, no deja al hombre sin un mensaje de su amor y de su invitación a la reconciliación. Dije hace un momento que Dios no está ausente, somos nosotros los que nos ausentamos de Dios. Y como nosotros nos ausentamos de Dios, Dios envía a sus mensajeros invitándonos a la reconciliación, invitándonos a buscarle. Y me vienen a la mente aquellas palabras de Pablo cuando platicaba y discutía con los filósofos de Atenas y les decía: Dios no está lejos de ninguno de nosotros para que cualquiera palpando le encuentre. Aunque seamos ciegos espirituales, si tenemos el deseo en el corazón, la intención ferviente de encontrar la verdad, así figurativamente, aunque fuésemos palpando dónde está Dios, encontraríamos a Dios. Pero Dios además nos ha mandado mensajeros. Y entonces dice en el verso 10, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Pienso aquí, bueno, en cualquiera de los profetas, podríamos, por ejemplo, en Jeremías. Durante prácticamente 30 años de su tarea profética, está invitando al pueblo a que se arrepienta, a que regrese a Dios, pero el pueblo no le escucha. El rey manda que lo arrojen a una cisterna donde queda prisionero, y porque estaba seca, de lo contrario hubiera muerto ahogado. Y luego toma su libro, el rollo, y lo quema. Y finalmente Jeremías no encuentra eco, sino que tiene que ver la destrucción de Jerusalén, el cumplimiento de las palabras más trágicas y tristes que él había tenido que pronunciar. Y luego de ver las ruinas de Jerusalén, es llevado a Egipto con algunos de los que lograron escapar de la destrucción de los babilonios. Podemos pensar, por ejemplo, en el verso 11, volvió a enviar otro siervo más. Ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Las manos vacías aquí simbolizan que no hubo fruto de la palabra, del mensaje profético. Recordemos que la institución profética de Israel llega a su clímax en los siglos VIII y VII antes de Cristo, con los grandes profetas cuya palabra nos ha quedado registrada en la Biblia, es decir, sus libros, Amós y Oseas los primeros, después Isaías y Miqueas, luego Jeremías y muchos otros profetas. Con todos ellos lo que encontramos es que no hay un arrepentimiento de la mayor parte del pueblo, sino que esos profetas son perseguidos, encarcelados, son rechazados, se les acusa de ser falsos y muchos de ellos son apedreados o asesinados de maneras distintas, como lo fue el profeta Isaías, que la tradición y el libro apócrifo que se llama Martirio de Isaías nos relata. El rey Manasés envió a partirle en dos con una sierra de cortar árboles. Por eso también el verso 12 dice, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. 3 versículos, 10, 11 y 12, que nos dicen de 3 ocasiones que los siervos de Dios, o los siervos del propietario de la viña, fueron enviados para que los labradores administraran correctamente ese campo de uvas y para que enviaran lo que correspondía al dueño
es decir, las uvas o la ganancia, el dinero de las ventas y de todo el usufructo de la viña. Pero ellos, en vez de escuchar a estos mensajeros, los maltrataron, los mataron. ¿Qué entonces es lo que estos labradores no querían reconocer? Recuerde que nuestro mensaje se llama el odio a la autoridad. Lo que estos mensajeros no quieren reconocer es la soberanía, el derecho de propiedad, la autoridad que el dueño de la viña tiene. Y no quieren reconocer que esos mensajeros vienen en nombre del dueño, con la autorización del dueño, con las cartas plenipotenciarias del dueño. Eso es lo que no quieren reconocer porque odian la autoridad. ¿Y quién sufre las consecuencias? Pues el pueblo de Dios, que es el viñedo. El viñedo, recuerde, es el pueblo de Dios. Pero mire, acompáñeme en Lucas, que ya lo hemos estudiado, por supuesto, porque hemos ido capítulo y versículo por versículo. Pero vamos a repasar Lucas 11, del 47 al 51, para que veamos que Jesús ya había hecho referencia a esta ilustración. Lucas 11, 47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Aquí está dicho con otras palabras, ¿no? Lo que la parábola ilustra de que han rechazado a los enviados, es decir, a los profetas, y en el Nuevo Testamento la palabra enviado es apóstol, y evidentemente han sido rechazados apóstoles y profetas. Jesús dice acá, o había dicho acá registrado por Lucas, que los profetas fueron asesinados por los padres de estas personas, los líderes religiosos. Lucas 11, 47, nuevamente. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Paradójico, Jesús señala, ustedes están erigiendo un sepulcro muy bello en memoria de aquel profeta asesinado. ¿Pero por quién fue asesinado? Por sus bisabuelos, sus tatarabuelos, por esas genealogías de las que están tan orgullosos los judíos y que encontramos en la Biblia, ¿no? En el libro de las Crónicas, en Génesis, en Mateo, las genealogías. Pero la paradoja es que conmemorando a aquellos profetas como grandes hombres, sin embargo, dice Jesús al final del 48, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Sí los recuerdan como grandes hombres y suponen que hubiesen escuchado su mensaje porque ya están muertos. Pero el problema es que en la práctica los hijos se están comportando igual que los padres. Por eso dice el verso 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, aquí están las dos palabras, ¿no? Profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y entre paréntesis, si usted quiere ser profeta o apóstol, sepa que va a terminar asesinado y no en una residencia de lujo. Para que se demande de esta generación, verso 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, aquel relato que fuese o no literal, su importancia radica en que ilustra el primer fratricidio, hasta la sangre de Zacarías, aquel sacerdote del que se nos cuenta en el segundo libro de las Crónicas, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Así que Jesús ya había hablado a estos líderes religiosos con los cuales discutía de la culpa que tenían por la muerte de los profetas. Siempre, por supuesto, considerando la diferencia temporal. Como alguna vez les decía,
muchas personas, incluso creyentes, dicen, si yo hubiera estado ahí cuando se condenó a Jesús, cuando querían crucificar a Jesús, yo no lo hubiera negado como Pedro, yo no lo hubiera traicionado como Judas, no lo hubiera abandonado como los demás discípulos. Es más, yo lo hubiera defendido contra los romanos. Bueno, el que habla así está hablando como Pedro. Pero además, lo que Jesús está diciendo es que la muerte de los profetas y por supuesto la muerte del Hijo es una responsabilidad de todos nosotros, nos concierne a todos nosotros, aunque hubiésemos vivido en un tiempo diferente, porque las actitudes del hombre no cambian, porque a pesar de que el relativismo filosófico pretende hacernos creer que no existe una tal cosa como naturaleza humana, la verdad es que existe la naturaleza humana y el hombre no cambia. Por eso Jesús ha insistido ya en la culpa o responsabilidad moral de los líderes religiosos, que es la misma de sus padres que mataron a los profetas. El verso 13, volviendo a Lucas 20, el verso 13 dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Bueno, este versículo me remite inmediatamente por asociación a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo amado. Aquí yo quisiera solamente insistir en que ¿cuál fue el motivo por el cual Dios envió a su Hijo? Tengamos cuidado con ello porque Juan 3:16 es muy claro. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero a veces las escuelas teológicas, las corrientes teológicas, parecieran perder de vista eso. Y nos dicen, como en la teología al principio de la escolástica medieval, Dios mandó a Cristo, porque el honor de Dios había sido ofendido y Dios mandó a Cristo a morir al mundo para resarcir su honor. Suena interesante, seguramente, bueno, habían reflexionado sobre ello los teólogos, pero ¿qué clase de Dios que mata a su propio Hijo solo para recuperar su honor? Como si efectivamente el hombre pudiese deteriorar o eliminar el honor divino. En ese sentido Dios es impasible, es decir, Dios no cambia, no es sujeto de lo que nosotros le pudiéramos hacer. Dios es inmutable y eterno, siempre el mismo por los siglos. Jesús no vino a morir porque Dios necesitaba recuperar su honor. Estamos en desacuerdo con la escolástica de aquella época. Pero algunas otras corrientes teológicas y a un predicador contemporáneo al que yo escuchaba decir en estos videos de YouTube, es que Dios mandó a Cristo por la gloria de Dios. Usted comete un error, decía el predicador, si está pensando en que la primera razón por la que Dios mandó a Cristo es para salvarnos. No, todo es para la gloria de Dios. Y otra vez no deja de sonarme bastante extraño. ¿Será que Dios necesita acrecentar su gloria? ¿No hemos dicho ya que la gloria de Dios es infinita y no puede crecer ni decrecer? ¿Dios acaso tendría necesidad de poner su narcisismo supuesto por encima del amor por su Hijo y ser capaz de matar a su propio Hijo solo para que su gloria se acrecentara? No estamos de acuerdo tampoco, no es la figura, la concepción de Dios, del Dios que es amor, que la Biblia nos comunica. Quedémonos con las directas y sencillas pero profundas palabras de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y por eso aquí insiste Jesús. Entonces el dueño de la viña, para rescatar a su viña, por supuesto, y para que los labradores, los cuidadores, los pastores, los gobernantes del pueblo de Dios reconocieran al enviado de Dios, envió a su propio Hijo.
E insiste aquí el versículo, a su Hijo amado. Dios no envió a Jesús porque no le costara algo. Cuando usted dude, cuando usted no comprenda cuánto le ama a Dios, cuando usted piense que Dios no le ama o está enojado con usted, recuerde algo. ¿Cuánto amaría Dios a Jesucristo? ¿Cuánto ama Dios a su Hijo eterno y unigénito, al único nacido de Él? Infinitamente. Pues si a ese Hijo amado, tan amado, Dios lo entregó por usted, entonces imagine cuánto Dios le ama a usted. Por eso cuando Dios le dice a Abraham aquel mandato, Abraham, toma a tu hijo Isaac, al que tanto amas, y sacrifícalo en uno de los montes que yo te diré. Pero Génesis, al igual que en la lectura de Kierkegaard, subraya a tu hijo al que tanto amas. Por eso Lucas otra vez aquí lo subraya. Envió a su hijo amado. Y yo insisto, si el hijo es amado, si es el hijo al que tanto amas, pero lo entregas por otros, quiere decir que ese amor por otros es un amor infinito. Dios le ama tanto a usted que no le puede amar más. No le puede amar más porque ya no hay más para dónde. Es un amor absoluto. Y entonces los labradores, cuando le vieron, dice el verso 14, se dijeron, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Dios había esperado, le tendrán respeto, ¿no? Dice el final del verso 13, cuando vean que es mi hijo, le tendrán respeto. Por supuesto que esto es parábola, ¿no? No es que Dios sea ingenuo y que cuando Dios mandó a Jesús, cuando Jesús se encarnó en el vientre de María, Dios estaba muy confiado y esperanzado que ahora sí los hombres cambiarían. No, porque Dios es omnisciente, Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que pasaría y lo que no pasaría. En la película que se llama Jesús, la más bella historia, sale un Satán que le dice a Jesús, mira, te voy a mostrar unas escenas del futuro, y le muestra escenas de las guerras y de la miseria y del hambre y de la maldad. Y le dice, esto va a pasar siglos después de que tú hayas muerto, así que no va a servir de nada que te mueras. Bueno, por supuesto, ese razonamiento está equivocado. Y Dios sabía que no respetarían a su hijo, pero la parábola lo que quiere subrayar no es la ingenuidad del dueño de la viña, sino la responsabilidad moral de los labradores. ¿Cómo es que, siendo el hijo del dueño, no le reconocieron, no le aceptaron? Claro, alguien dirá, bueno, es que los judíos nunca han querido creer, no pensaban que ese Jesús de Nazaret, un carpintero pobre, desconocido por sacerdotes, escribas y ancianos, que en vez de imponer la paz en el mundo, murió asesinado y colgado como un criminal, pues los judíos no creen que ese sea el Mesías. Está bien, eso lo sabemos, pero no significa que no haya una responsabilidad espiritual y moral por haber rechazado las palabras de Jesús, las palabras de los profetas, las palabras de la ley, los milagros de Jesús, los milagros del Espíritu Santo en este tiempo, la voz del Espíritu Santo, el mensaje de la Biblia, todo eso está rechazando el que rechaza a Jesús como el Mesías. Por eso aquí lo que se subraya es la responsabilidad moral de aquel que, mirando que es el hijo del dueño, de todas maneras dice, vamos a deshacernos de él, vamos a matarlo. ¿Para qué? Para que la heredad sea nuestra. En otras palabras, el odio a la autoridad es porque queremos ser los dueños. ¿Los dueños de qué? Pues los dueños de nuestra propia vida, los dueños de todas las cosas que tenemos, de los recursos, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestros deleites, de nuestras riquezas. Nosotros queremos ser los dueños de todo. No queremos que haya un Dios que nos venga a decir lo que tenemos que hacer. ¿Por qué la mayoría de personas que hoy dicen que su pecado no es pecado?
no creen en Dios? Pues muy sencillo, porque entonces saben, en el fondo saben, que aceptar que hay un Dios es aceptar que hay unos valores, una jerarquía del bien y del mal, una escala axiológica, es decir, de valores. Y entonces dicen, bueno, yo no quiero creer que la Biblia sea la palabra de Dios, ni siquiera que Dios exista, porque yo quiero vivir de esta manera. Hasta cierto punto se agradece su sinceridad, porque hay otros peores. Los peores son los que dicen, sí creo en Dios, pero para Dios esto no es malo. Esto que estoy haciendo está muy bien, porque lo que pasa es que en otras culturas, en otras épocas, se había dicho que era malo, como por ejemplo la homosexualidad. Pero pues en esta cultura no es malo, así que Dios está muy contento conmigo. De cualquier manera, la actitud es la misma. Yo no quiero que Dios sea el dueño de esto que ahora disfruto. Y me olvido que de cualquier manera Dios es el dueño, porque Dios es el dueño de la viña. Los labradores que se sentían y se asumían ahora y se arrogaban el derecho como dueños, no eran los verdaderos dueños. Aunque nosotros pensemos que nuestra vida es nuestra vida es de Dios. Qué triste cuando un joven responde a sus padres, déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya, déjame vivir la mía. Es que solo se vive una vez, así que déjame disfrutar. Bueno, ese joven está pensando que su vida es suya. Pero cuando hablábamos de los talentos, de las minas, creo que nos quedó claro que no somos dueños de nada. ¿Acaso mayordomos? Pero el dueño del viñedo, el dueño de la vida, el dueño de todo lo que pueda yo tener, es Dios. Pero aquí radica el pecado fundante. Cuando Dios le dice a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas de ese árbol estarás decidiendo separarte de mí, estarás decidiendo ser el dueño de tu propia vida. Y entonces Adán perdió de vista, vía la invitación de la serpiente, que Dios era el dueño, Dios era su dueño amoroso. Y que cuando nosotros respondemos amorosamente, no anhelamos otra cosa que el ser amado sea nuestro dueño. Si nosotros respondemos al amor de Dios amándole, no podemos querer otra cosa que Dios sea nuestro dueño. Así como en las relaciones humanas, si amamos a alguien, queremos que ese alguien sea nuestro dueño. Pero cuando dejamos de lado el amor, entonces nos encontramos con que los dueños de nosotros mismos queremos ser nosotros. Y que queremos una separación y queremos una independencia del ser amado. Y por eso Adán tomó del fruto que representaba en su fondo la invitación. Serás como Dios. No vas a depender de Dios. Tú mismo vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ser el dueño de tu propia vida y de toda la creación y de todo lo que está en tu mano. Y Adán cayó en el engaño. Cayó en el engaño de estos labradores. Y toda persona que reclama su vida para sí misma, toda persona que vive en el pecado y separado de Dios, toda persona para quien el dueño de la viña está ausente porque no le busca, toda persona que rechaza el mensaje de los profetas y de los apóstoles, está diciendo, yo soy el dueño de esta viña y no quiero que el legítimo dueño regrese, y lo rechazamos. Y la gente no se imagina que eso implica el deseo de la muerte. Odiar a alguien es, en el fondo, y no puede ser de otra manera, desearle la muerte. La hostilidad que desea la muerte. Por eso cuando Jesús en el Sermón de la Montaña decía, escrito está, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano es digno del infierno. Claro,
porque todo odio conlleva el deseo de matar al otro. Y así la muerte de Jesús no es responsabilidad solo de aquellos que pusieron clavo sobre clavo en la cruz, en las manos y los pies de Jesús. La muerte de Jesús no es responsabilidad solo de los que usaron el látigo para flagelarlo, o quienes colocaron y enterraron sobre sus sienes la corona de espinas, ni para aquellos que erigieron la cruz con Jesús colgante, o para aquel que traspasó con su lanza el costado del Maestro. La hostilidad, el odio, el deseo de que Dios se muera, es de toda persona que se ha apartado de Dios. Por eso uno de los filósofos de fines del siglo XIX, que ahora se ha vuelto muy famoso y ahora está de moda, Federico Nietzsche, conocido entre otras de sus grandes frases por esta lapidaria frase, en su libro Así hablaba Zaratustra, aquel loco que en el mercado iba gritando, Dios ha muerto. Y nuestra cultura hoy está asignada por esa frase, Dios ha muerto. ¿Qué significa? Significa en primer lugar que la gente no quiere saber nada de Dios. Significa que, como un supuesto teólogo que se apellidaba Feuerbach había dicho, Dios no creó al hombre, el hombre inventó a Dios. Entonces, cuando Dios ha muerto, significa que el hombre se ha liberado de toda idea de Dios. Se ha dado cuenta que Dios no era más que un invento. Y si Dios no existe, si Dios se ha muerto, entonces todos los valores del bien y del mal han desaparecido porque no hay un fundamento último en el cual sustentar los valores. Todo eso significa Dios ha muerto. Por eso en nuestra cultura, en nuestra época, la gente vive siguiendo esa frase, Dios ha muerto. La verdad es que la frase la había dicho antes Federico Hegel, pero en otro sentido bastante teológico. Con la muerte de Jesús en la cruz, efectivamente Dios había muerto, pero para reconciliarnos con Él. Pero la manera y la intención con la que Nietzsche dice Dios ha muerto refleja más bien la actitud de estos labradores y de todo aquel que quiere ausentarse de Dios, para decir no quiero saber nada de Dios. Yo no reconozco que Dios es el dueño del viñedo, el dueño del viñedo soy yo. Esa es la actitud terrible, ese es el odio a la autoridad. Y entonces lo echaron fuera de la viña y lo mataron, dice el verso 15. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Allá en el capítulo 23 de Mateo, que no voy a leer, usted después repáselo, se repite esto claramente, cómo los profetas habían sido asesinados por el pueblo, y ahí sí dice con todas sus letras, vendrá el Señor y los lanzará al infierno, en Mateo 23. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros, dice el pasaje, ¿no? Porque mataron al hijo, ahora viene el juicio. Sí, la razón última por la que Dios permite que el hijo venga y venga a pesar de que Dios sabe que lo asesinaremos, es el amor por nosotros. Pero la razón directa de la muerte de Cristo no es Dios, sino los labradores malvados. Nosotros, los que lo rechazamos, los que hemos sido hostiles a Dios. Nosotros mismos, antes de convertirnos, éramos los asesinos de Cristo. ¿Qué espera aquel que no se ha arrepentido? El juicio. La viña será entregado a otros, es decir, a otros pastores, a otros ministros que sean fieles, ya sea para Israel, como lo fueron los profetas, o para la iglesia. Porque también en este tiempo de la iglesia, muchos de los, llámese como sea, diáconos, ancianos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, obispos, superintendentes, o como le quiera llamar, han sido infieles, se han apropiado de la viña de Dios. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de cómo las jerarquías, los prelados más encumbrados de la iglesia, se han apropiado del dinero de la iglesia, de castillos, de tierras, de ejércitos,
y han desviado a la iglesia hacia sus propósitos y han prometido a los fieles que si van a guerras les será dado el cielo. Muchos ejemplos en la historia de la iglesia, pero al final Dios a todos los labradores malvados y a todos los gobernantes, recuerde que estamos hablando de todos los ámbitos, el civil, político, económico, eclesiástico, todos los que tienen autoridad, que han sido labradores malvados y que con sus acciones y sus actitudes han rechazado a todos los mensajeros de Dios. Recuerde que es el verso 10, 11 y 12. 3 veces se dice el rechazo de los enviados. El número 3 representa totalidad, representa confirmación de lo que se dice. Por eso el anticristo es 3 veces el número de hombre. El 3 es una afirmación absoluta. Han rechazado. Y el fondo, el motivo profundo del rechazo es el odio a la autoridad, es el odio a Dios. Y por eso ha tenido tanto éxito que la gente adopte y diga, sí, me gusta esta frase, Dios ha muerto. Pero ellos, miren qué cosa tan terrible, los culpables no reconocen su responsabilidad. Vendrá, dice el verso 16, y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, nosotros no somos. Dios nos libre de cometer semejante pecado. Nosotros no somos. Hace rato les decía de los supuestos creyentes y hasta cristianos y hasta teólogos y predicadores que justifican el pecado. Igual que estos labradores malvados dicen, sí, eso que tú estás diciendo está muy mal, pero nosotros no somos. El rechazo de la culpabilidad es muy grave. Los llamados maestros de las sospechas, estoy pensando en Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, convencerá a la sociedad de que la culpa no existe, de que no existe el pecado. Pensar en el bien y el mal no es más que un asunto de la civilización, una especie de invento humano, dirá también Nietzsche, una invención de los poderosos. Así que usted no debe sentir culpa por nada, porque finalmente todo lo que hacemos son solamente errores derivados de los traumas que tuvimos en la niñez y de nuestro subconsciente, de las pulsiones que tienen fuerza dentro de nosotros. Desgraciadamente, algunas doctrinas de sanidad del alma que se han metido en las iglesias retoman estas mismas ideas. ¿Cuál es el problema con estas ideas? El rechazo de la culpa. Nietzsche odiaba tanto al cristianismo porque decía que es una religión que hace al hombre miserable, lo hace sentirse culpable. Claro que sí, pero lo primero que tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios es reconocer nuestra culpa. Si reconocemos nuestra culpa, ahí está Dios invitándonos a la reconciliación. Ahí está Dios diciéndonos, te amo, regresa a la casa. Pero tener culpa, pues es grave. Pero negar que tenemos culpa es más grave. Si usted llega a cometer un pecado porque no pudo evitarlo, porque le gusta mucho o por lo que sea, nunca diga que no es pecado. Siempre es mejor que diga, Señor, te fallé, perdóname, mira, esto estoy haciendo o esto hice y sé que no está bien. Pero si usted dice, no, bueno, es que este pecado no es pecado, entonces ahora sí estamos graves, porque estamos perdiendo la brújula espiritual. Estamos perdiendo los valores. No estamos haciendo lo que un vendedor que te pesa y en vez de 1 kilo, ahí le mueve para que sea menos, ¿no? Y te da 900 gramos. Pero la báscula sirve. Se da cuenta, reconoce que la báscula sirve. El problema es cuando la propia báscula es descompuesta para que indique lo que no es cierto. Y entonces allí sí estamos ante un problema grave, porque la primera carta de Juan dice, si tenemos pecados y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados.
Entonces tenemos que reconocer nuestra culpa y confesar nuestros pecados. Pero si por el contrario, nosotros no queremos confesar el pecado, entonces caeremos en el supuesto que decía Jesús en aquella discusión cuando sanó a un ciego. Ustedes, los que dicen no tenemos pecado, permanecen en su pecado, siguen siendo ciegos por cuanto han dicho no tenemos pecado. Y entonces, ¿qué responde Jesús a estos hombres que no quieren reconocer su culpa? Les pregunta ahora, les hace una pregunta. Díganme entonces qué significa lo que el Salmo 118, verso 22 dice. ¿Y qué dice el Salmo 118, verso 22? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? A ver, ustedes no sean tan ciegos, piensan que no son culpables. Piensen por un momento, ¿cómo se aplica el que el profeta David esté diciendo que la persona más importante que Dios ha enviado será rechazada por los destinatarios de aquel enviado? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa en términos de esta situación? Dice Jesús. Ustedes me están rechazando a mí, lo que enseño, los milagros que hago, el testimonio que les doy acerca del Padre. ¿No estarán cayendo ustedes en lo que advierte la profecía del Salmo 118? La piedra que ustedes desecharon es la cabeza del ángulo. Con todo el amor, a pesar que Jesús les ha señalado ya que ellos van a matarlo, y sabe que van a matarlo, y sabe que se encamina, ya lo hemos dicho varias veces, se encamina a Jerusalén a morir, les sigue amando y les da una oportunidad. Analicen el Salmo 118. ¿Para qué? Para que la luz sobre sus corazones se haga y ustedes puedan confesar su pecado. Y ahora Jesús, a complementar la parábola, toma la figura de un templo. Aquí el pueblo de Dios, comparado primero con el viñedo, es comparado ahora con un templo. Vamos a construir un edificio portentoso, vamos a traer aquellas grandes piedras como las que tenía el templo de Herodes, labradas a martillo, una maravilla arquitectónica, pero ¡oh, qué error fundamental en la construcción! La piedra principal, la piedra que soportaría el ángulo a partir del cual se iría sosteniendo todo el edificio, estaba siendo rechazada por los constructores. Otra vez los constructores aquí representan a los gobernantes del pueblo. Y la piedra angular, la piedra principal, la piedra sobre la que se fundamenta todo, es Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. La situación es que los constructores han rechazado a la piedra principal. Y esto es parte de la manera en que la gente que odia a Dios actúa. Mientras la gente está buscando cualquier libro sagrado, cualquier doctrina esotérica, nueva era, la gente está buscando cualquier filosofía que le justifique, la gente está buscando en cualquier placer, en cualquier vicio, en cualquier fiesta, llenar su corazón, está rechazando la piedra fundamental, está rechazando el único que puede darle sentido a su existencia. Y entonces Jesús, para complementar la profecía del Salmo 118, advierte: todo el que cayere sobre aquella piedra, estoy en Lucas 20, 18, todo aquel que cayere sobre la piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Recuerde que en Lucas 19, 46, cuando Jesús entra al templo y lo limpia y dice: mi casa es casa de oración, habíamos explicado que el templo verdadero es la iglesia. Note una vez más como en Lucas no hay una pérdida de los temas, ¿no?, sino que están totalmente conectados. Estamos hablando del templo y estamos hablando de la autoridad y otra vez del pueblo de Dios como un templo y del odio a la autoridad. Lucas no pierde el hilo lógico, argumentativo.
Y ahora Jesús dice, cuando tú rechazas a la piedra fundamental, imagínese esa piedra angular como una gran piedra, un cubo de piedra macizo. Hay dos maneras de relacionarse con la piedra, según aquí dice Jesús. Caer sobre la piedra. Si usted se cae sobre una piedra, le va a doler, se va a raspar las rodillas, las manos, probablemente hasta se rompa una pierna, sí. Pero si la piedra le cae encima, usted va a quedar pulverizado. Voy a leer en griego el verso 18, porque este es un texto que nos va a ayudar a recordar la esencia de lo que estamos diciendo. Si lo tenemos en pantalla, me avisan en cabina, sí, ya está, gracias. Dice en griego, pasopeson ekinon ton lithon, sin la cisete, efon dan pesi ligmisi. Ahora lo leemos con calma. Pas opeson, todo el que cayere. Ep ekinon, sobre esa tonlizón, piedra, sin la cisete, se hará trizas. Efondean pesi, y sobre quien cayere, ligmisi, triturará. Yo diría que caer sobre la piedra o que la piedra caiga sobre nosotros es diferente e implica el tiempo en que reconocemos a Jesús y cómo le reconocemos. Primero, el tiempo. Si usted reconoce a Jesús ahora, en el tiempo de esta vida, usted cae sobre la piedra. Pero si usted no reconoce a Jesús ahora, lo va a tener que reconocer cuando se muera, quiera o no quiera, porque como dice Filipenses 2, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿es el tiempo de esta vida o el tiempo después de esta vida? En el tiempo, reconocer a Jesús en esta vida es caer sobre la piedra. Reconocerlo después de la muerte es que la piedra caiga sobre nosotros. Por tanto, caer sobre la piedra es reconocer a Jesús como Salvador hoy. Hoy, Señor, voy a estar fundamentado en ti. Tal vez tuve que caer sobre ti, ser quebrantado, renunciar a considerarme el dueño de mi propia vida para reconocer tu soberanía, tu señorío sobre mi propia vida. Pero si en esta vida no quiero reconocerle, cuando muera, entonces tendré que decir, sí era Él Señor. Pero ya no habrá esperanza y no me espera más que la condenación. Por tanto, la piedra cae sobre mí y como dice aquí en griego, y seré triturado, despedazado, absolutamente destruido. Nosotros tenemos que decidir cuál es nuestra relación con la piedra. Ahora, en el verso 19, aunque en algunas Biblias cambia el subtítulo, la verdad es que la unidad del pensamiento continúa. Porque procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Así que al principio del capítulo 20 dice que los sacerdotes y escribas vienen a discutir con Jesús y a preguntarle con qué autoridad haces estas cosas. Ahora que Jesús los deja sin respuesta porque ellos no se atreven a decir de quién fue la autoridad de Juan. Jesús cuenta la parábola. La parábola da respuesta a la pregunta de Jesús de quién era Juan el Bautista, del cielo o de los hombres. Porque al contar la parábola de esos mensajeros enviados por el dueño de la viña, es claro que Juan el Bautista y la autoridad de Juan el Bautista procedía de que había sido enviado. Bueno, perdón, no sé hasta dónde se escuchó, hasta dónde íbamos, bien. Cuando le han preguntado a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir. Sin embargo, cuando se dirige al pueblo para contarles la parábola, sí lo está diciendo. Está diciendo que fue el dueño de la viña el que envió a su propio hijo. Entonces ahí diríamos, para quien quiere verlo, por supuesto, porque es una parábola, pero a pesar de ello, para quien quiere verlo, con toda claridad, Jesús está diciendo que quien le ha enviado es el Padre, es el dueño de la viña, y que Él no es solamente un mensajero,
ordinario, es el hijo del dueño de la viña. Aquí ha respondido Jesús. Pero también con la parábola ha dejado perfectamente evidenciada la actitud de los escribas, ancianos y sacerdotes. ¿Cuál es la actitud? La de los labradores malvados. Aunque son los encargados de la viña, se han apropiado de ella, como aquellos que dicen es mi iglesia, como estos nuevos apóstoles que dicen estas iglesias son de mi cobertura, y si tú no te sujetas a mí te va a caer la maldición y me tienes que dar tu dinero porque si Dios no te bendice, y si quieres que ore por ti tienes que traer tu diezmo. Se han apropiado de la viña. Y no puedes ir a otra iglesia porque la única iglesia que predica la verdad es esta, y si tú vas a otro lado Dios te va a castigar y te vas a desviar. Se han apropiado de la viña. Dice el verso 19 que estos hombres entendieron que se refería a ellos, por supuesto que lo entendieron. Y además se llenaron de ira porque Jesús los estaba poniendo en evidencia frente a todo el pueblo al que ellos temían. El pueblo ante el cual ellos querían quedar bien. Por eso reitero el verso 19. Los principales sacerdotes y escribas querían prenderlo ya. Recuerden que querían matarlo. Pues, ¿por qué no lo detenemos ahorita y lo matamos de una vez? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. A pesar de su enojo y su odio, este odio que dice Dios ha muerto, ¿por qué no lo hicieron? Pues porque allí estaba el pueblo y le temieron al pueblo, porque el pueblo veía en Jesús un verdadero enviado de Dios. Vamos a cerrar. La iglesia no puede perder su tarea de viña, no puede dejar de ser el viñedo de Dios. ¿A qué me refiero? Que algunos labradores irresponsables, algunos labradores malvados, han querido convertir a la iglesia en otra cosa. Aquellos que han encontrado negocios de multinivel, las llamadas pirámides, y las meten a la iglesia. ¿En qué quieren convertir a la iglesia? En un negocio. Aquellos que, sobre pretexto de la doctrina de prosperidad, quieren desplumar a la gente de todo lo que tiene, han convertido a la iglesia en un negocio. Y esto no es nuevo ni está reducido a este mundo de algunas iglesias otrora evangélicas, sino también en los siglos de catolicismo, en que papas y obispos se enriquecieron y se adueñaron de la iglesia de Dios. Y se arrogaron la autoridad y el derecho de decir quién se salvaba y quién se perdía, y a quién se le daban los sacramentos y a quién no, y quién estaba excomulgado. Muchos labradores malvados a lo largo de la historia de la iglesia se han apropiado de la viña. Y ahora también muchos quieren apropiarse en sentido político. Quieren que la iglesia sea un instrumento de la ideología de la derecha y que se ponga a defender las causas empresariales y de la libre empresa. Pero también los hay y teologías y movimientos revolucionarios que quieren llevar a la iglesia a la izquierda y que la iglesia se vuelva revolucionaria y que la iglesia se vuelva del nuevo cuño marxista, defendiendo no solo la liberación supuesta del asunto de la miseria económica, sino también que se ponga a postular, el pleonasmo, que postule la ideología de género y la teología queer y todos los relativismos de la pseudoizquierda nueva. Todos esos son labradores malvados que están usando la viña para su propio provecho y que han perdido de vista cuál es la razón de la existencia del templo que se está construyendo, cuál es la razón de la existencia de esta viña de la que solo Dios es el dueño. Yo no soy más que un encargado que tiene que dar cuentas a Dios, cuentas meticulosas, responsables, porque voy a ser llamado y porque hay un castigo terrible para aquel labrador que ha sido un mal administrador de lo que Dios nos ha dado. Todavía no terminamos el tema de la autoridad. Nos falta precisamente la siguiente perícopa, donde la pregunta es a Jesús de estos mismos líderes. La pregunta
de si reconoce la autoridad política, para colmo de Roma. Si Jesús dice que no, pueden acusarlo de sedición. Si dice que sí, estará avalando la opresión económico-política. ¿Qué va a hacer Jesús frente a ese dilema? Lo veremos la próxima semana, si Dios quiere, porque además tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Quién es nuestra autoridad y de qué manera la estamos reconociendo? ¿O de qué manera estamos siendo rebeldes, aunque digamos que no somos rebeldes? ¿O de qué manera nos estamos apropiando de aquellos a quienes Dios nos puso para cuidar y no para que nosotros seamos sus dueños? Hay mucho que preguntarnos. Por lo pronto, si el título de nuestra reflexión hoy fue el odio a la autoridad, analicemos nuestro corazón. ¿No estaremos odiando a Dios? Usted diría, no, pero ¿cómo? Cuando aquel hijo que se fue de la casa, el llamado hijo pródigo, le dice a Dios, le dice a su padre, dame toda la herencia que me corresponde, lo que está implicando es, no te mueres, ya quisiera que te mueras, dame la herencia de una vez. Así que la hostilidad contra Dios puede ser soterrada y estar allí donde no se piensa que está. Odiamos la autoridad de Dios, de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros jefes en el trabajo, de nuestros gobernantes, la autoridad de nuestros pastores. No vamos tal vez a decir la frase con todas sus letras, odio la autoridad, pero nuestra rebeldía, nuestra manera de evadirla, nuestro desacuerdo, nuestro ignorarla, está diciendo que odiamos la autoridad. Así que tenemos tarea para hacer un examen introspectivo, para mirar nuestro corazón a la luz de la Sagrada Escritura y reconocer que formamos parte de la viña de Dios, formamos parte del templo de Dios y quisiéramos entregarle buenas cuentas a Dios. Y si somos labradores, somos encargados de bendecir a otros, tenemos autoridad sobre otros, pues con más razón vamos a entregar cuentas eternas a aquel que es el auténtico dueño de nuestra vida y de todo aquello sobre lo cual Él nos ha puesto.